Esta película, como ha hecho el cine por otras, como La Fuente de Trevi, etcétera, lo que hizo esta película por los fiordos y por Noruega no lo ha hecho nadie, porque a partir de ahí es cuando realmente se ponen en marcha todas las campañas publicitarias y turísticas para conocer los fiordos noruegos. Bueno, es que hay planos aquí deslumbrantes en el arranque. He hecho la primera unidad, bueno, que es una maravilla. Esa cascada plateada en la noche es una maravilla. Todo pero lo que no el mundo de la nieve, eso es fascinante, desde el punto de vista natural es maravilloso. A lo que no consiguió esta como las rías bajas nuestras, ¿eh? Bueno, que tampoco son mancas. Por eso, pero que habría que haberlo hecho. Pero lo que no consiguió desterrar es la imagen del vikingo con el gorro con cuernos, porque después en todos los tebeos, en todas partes hemos visto. Eso es curioso. Es que luego vino Vicky el vikingo, que todos llevaban cuernos. Menos Vicky, que llevaba un gorro con alas, al igual que Kirk Douglas, que tiene unas pequeñas alas como de mercurio, ¿no? Su casco. Pero la verdad es que hizo mucho por Noruega, porque cada vez que se ve esa maravilla es que es una naturaleza portentosa, ¿no? Hombre, sobre todo el sol de medianoche. Ir a filmar una película sabiendo que puedes filmar de noche y que puedes tener una luminosidad mágica a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana o a las 3, eso es una verdadera maravilla. Luego tienen días con sol también, se le ve, pero por lo visto el tiempo fue infernal porque llovió mucho. La segunda unidad en la que rodó mucho antes de que llegase Kirk Douglas, que estaba retenido por la otra película. Sí, se rodaron todos los planos, parte del funeral de En Kiko. lo que estuvo muy bien también Kirk Douglas fue en que, por lo menos en la preparación, fue muy generoso. Estuvo un año y pico preparando esta película, yendo y viniendo, le iba a consultar. Pero llevó siempre de viaje a los actores principales para que conocieran el país. Sí. Tony Curtis viajó por primera vez en avión. Tenía pánico al avión. Él hasta ese momento había viajado, por ejemplo, cuando hizo Trapecio, viajó a Europa en barco. Fíjate. Tenía fobia a los aviones. aviones. Y luego se llevaban mal, parece, Janet Leigh y Tony Curtis. Tenían discusiones conyugales, parece, ¿no? Eso hombre, luego su relación se estropeó, ¿no? No conozco. Pero en el curso de la película creo que se peleaban un poco. No lo sé, pero luego él se separaron, ¿no? Sí, claro. Él se casó de nuevo con Christine Kaufman, que era otra actriz. Sí, hombre, Christine Kaufman. ¿No? Hombre, dejaron a Jamie Lee Curtis, ¿no? Por el camino. Sí, bueno, pero no está nada mal. Y lo que os decía yo, aceptar que tengas el brazo manco y el otro ese ojo, sí, bueno, eso le da un aire. No sé si vas a decir tú lo que... ¿Vas a hablar de que eso es muy normal en la épica? Sí, que eso es muy normal en la épica y que no eso también le da mucha más... No en Hollywood, no, en Hollywood no, pero eso es lo importante. En la épica sí, lo cual quiere decir hasta qué punto esto es una película culturalista, entre comillas. Porque acuérdate del Baltario, que traduje yo. En el Baltario, Hagen, por ejemplo, se queda tuerto, el otro se queda manco y luego se ríen. Después de haberse casi matado, de repente se toman una copa y se ríen. Eso es muy de la épica. O sea, que haya gente mutilada, que se hagan... Para una estrella del tipo de Kirk Douglas, es algo natural en los que en el guión venga la escena de cetrería, bueno, y perder el ojo, eso es tremendo. Bueno, porque son escenas muy violentas para la época, ¿eh? Pero mucho. Hay sexo y violencia para el año 58 en una película, en teoría, para todos los públicos, como así fue. ¿Qué me dices de la espalda de Janet Leigh cuando escapan del fiordo? Eso es una de las cosas más fetichistas, divinamente maravillosas que he visto en mi vida. Y dice la vieja, no, yo respiro. A mí no me oprime. Yo respiro bien. Pero las escenas son violentas. Sí, muy violentas. Perros o recuerdo, lobos salvajes, por ejemplo, durante el asedio, cuando están empujando el ariete, que a un vikingo lo trituran, ¿no? Que está en el suelo. Son cosas... Son muy violentas. Incluso el hecho de que Tony Curtis le mande el halcón es un poco excesivo, porque el otro simplemente le había dado un empujón o no sé, una patada. Pero de ahí a que le quiten el ojo... O sea, Tony Curtis también era un bravo vikingo. Ahí es lo que se advierte que tenía sangre vikinga, que era igual de bruto que su hermano, ¿no? Pero se ve, prácticamente es 3/4 partes de película las que las pasa así ya él. Sí. Está muy bien cómodo tuvo que ser rodar con con esa lentilla y ese maquillaje. Eso debió ser terrible, sí. Y además para un hombre que, como decía su padre, presumía de belleza entre sus pares, claro, ¿no? Porque claro, él se afeitaba. Yo creo que todos van con barba, ¿no? Todos. Sí, a Tony Curtis le tocó dejarse crecer barba. Claro. Y él sí que era un chico guapo. Y en la contienda que hay entre los dos mundos, el que sale ganando es sin duda el de los bárbaros. En esa pugna entre civilización y barbarie, por muy bárbara que sea la barbarie, aún más bárbara es la civilización. ¿No tú es de eso? niño querías ser vikingo, no querías ser inglés. Hombre, eso está claro. Eso se ve muy claramente en los modos de administrar los castigos, ¿no? Los ingleses, que son el pueblo civilizado,
tienen ese foso con lobos, ¿no? Sí, Es de una crueldad refinada, salvajes. pero no tiene Son grandeza. lobos, Es una ¿no? Lo muerte, que hay es una en- muerte sin perros salvajes. En el grandeza. pozo ese. Son perros salvajes, probablemente que son todavía peores, perros salvajes sin alimentar. Creo que son perros, no vuelvo. Sí, bien. Es que el lobo está asociado en la mitología vikinga a algo más noble. Son Perros. perros salvajes. Bueno, sin comer los tienen. Y sin comerlos tienes, que un perro salvaje se las trae también. ¿no? Pero está bien porque al final cae el malo, que decíamos nosotros también, ¿eh? También. O sea, que le dan... Como es los muy bonito. toreros, como El decía decorado ese es Juan. precioso, ¿eh? Hay que reconocer El que... decorado del pozo de los Qué bonito perros es. salvajes o de los lobos es Esos una Múnich, maravilla. esos Múnich. Hay que reconocer que Tony Curtis, aunque no se sabe, claro, porque la película termina con el funeral de Kirk Douglas, pero se supone que Tony Curtis Hereda a Ela. va a renunciar, digamos que va a asumir la religión de su amada, ¿no? Porque han tenido un diálogo en donde él así lo manifiesta. Él con tal de ligar con ella... cualquier En cosa. cambio, Kirk Douglas, fijaos que cuando irrumpe en la capilla en la que ella está con el sacerdote, con el monje, Al que le pega bueno, un golpe. lo trata de brujo, ahí comete una serie de profanaciones y de sacrilegios en esa capilla terroríficos, ¿no? O sea, que ese sí que no... No, creo que Tony Curtis se queda en Inglaterra. Pero dice, vas a se ser mi convierte- reina. Sí, pero le dice, ¿quién es este brujo? Lo llama brujo al monje, lo tira contra el altar, bueno, es una cosa tremenda. Bueno, para ¿no? él es un brujo, claro. Sí, no, pero que te quiero decir que Kirk Douglas, en cambio, no parece que no quiere No, yo creo que lo que adaptarse a... apunta ese no más se adapta. de que quede al final esa figura de Tony Curtis, creo que apunta además un poco hacia un respeto hacia la historia, porque además, incluso en un determinado momento, toda Inglaterra fue parte del imperio danés. Claro, con los canutos Sí, 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 famosos, sí, los los Knut, famosos Knut, Knut, los sí. reyes daneses Claro. que Y llegan entonces, a gobernar sí, Inglaterra. y incluso había zonas en Northumbria y tal que tenían lo que llamaban la ley danesa, que tenía frontera y todo. Y además, esas marcas danesas, ¿no? esas invasiones a veces las conseguían aplacar pagando grandes tributos. Claro, O sea que- si en el fondo Inglaterra, desde los britanos, desde el rey Arturo and Company, es una sucesiva invasión de distintas tribus germánicas, pero que también estos señores de Aela, tan civilizados, habían sido a la vez paleovikingos cuando invadieron la isla, porque los únicos que estaban allí de siempre eran los celtas, o sea, el rey Arturo. Luego empiezan a invadirlo. Y de hecho, claro, luego Sucesivamente. los normandos, que cuando buscas en los vikingos, encuentras que te dicen, cuando acaban los vikingos, te mandan a que vayas a los normandos. Y los normandos de Bretaña... De los normandos son claro, estos de los del claro, cojín, claro. pero Sí, son sí. señores que están muy elegantes vestidos y se rapan el pelo y llevan bigote, pero que son tan bárbaros como nosotros. Claro. Has de reconocer que nunca en Qué grande es el cine alguien había traído un cojín. No. ¿Eh? Se han Y traído menos muchas un veces, cojín, pero y cojines menos- nunca. y menos un cojín vikingo. Hay que decir que Juan Manuel de Prada me animó a que trajera el cojín. Y menos vikingo, ¿no? Oye, pero fíjate, una de las cosas también interesantes y que hermana esta película con los cantares de gesta y con la épica es que siendo una película muy realista, a veces insoportablemente realista para la época y para los cánones del cine de Hollywood, sin embargo sí hay intromisiones de lo sobrenatural, ¿no? Porque evidentemente la salvación de Tony Curtis, claro. ahí aparece claramente Odín, ¿no? Que lo salva, ¿no? Incluso la música cambia de registro. El mar se Y regula. se acepta perfectamente porque estamos en ese mundo, elementos estamos en el mundo de la fantásticos, épica, mágicos, en el sobrenaturales. que los héroes de repente entablan coloquio con los dioses porque los dioses hacen su Como en la irrupción el épica, mundo cuando aparece la diosa Afrodita y Efectivamente. ayuda a Paris en su combate contra Diomedes, qué sé yo. Claro, pero ¿por qué esa mitología va a ser mejor que el martillo de Thor decida dar un golpe o que se iluminen las Claro, estrellas? la Son mitología mismas germánica mitologías. es tan rica como la griega, lo que pasa es que es mucho menos conocido, pero es tan fascinante como la grecolatina. sin Y duda. enciende- Además, parece que los estudiosos dicen que gran parte de esa fama negativa de los vikingos procede de que como lo primero que saqueaban eran los monasterios Claro. y los únicos que escribían y Eran dejaban los constancia eran los que estaban en los monasterios. monjes, pues dejaron una imagen terrible de los vikingos. No, Mucho sobre todo más- que la cultura cristiana ya estaba cuajada, es decir, la cultura cristiana es muy permeable Oye, a la llevamos cultura casi mil- pagana llevamos casi 1000 grecolatina. años, ¿eh? De cristianismo 1000 años Claro, casi, el claro. cristianismo ya está muy asentado y entonces para el cristianismo la cultura de los bárbaros pues es eso, una cultura
muy inferior, entonces no la acepta ya, ¿no? Ahora, estos pero el bárbaros... cristianismo había sido muy permeable a la cultura grecolatina. Sin duda. Y luego será también permeable a la cultura germánica, porque también Europa tiene algo de componente germánico. Lo que Sí, no pero cabe ya duda... no a sus mitologías. No, claro. a sus mitologías no, pero no cabe duda que también todos esos vikingos se convertirían. Claro. Luego tenemos al gran Snorri Sturluson, Sí. que ese señor ya era un cristiano. Claro. Sí. El creador de la Edda. Y es curioso que estos vikingos fundan Dublín. O sea, Dublín es una creación vikinga. Fíjate. Bueno, lo que es una verdadera maravilla, incluso hoy, casi 40 años después, es ver esas naves que hicieron, que eran reproducciones exactas, y son una maravilla. De la nave La Reina Asa, que se conserva íntegra en el Museo de Oslo.